Te doy la bienvenida a la Lección Divina del miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. El Evangelio de este miércoles de ceniza está sacado del Sermón de la Montaña y quiere ofrecernos una ayuda para hacernos entender cómo practicar las tres obras de piedad: oración, limosna y ayuno, y cómo utilizar bien el tiempo de Cuaresma. El modo de cumplir estas tres obras ha cambiado mucho a través de los siglos, según las culturas y costumbres de los pueblos y la salud de las personas. Hoy las personas más ancianas recuerdan el ayuno severo y obligatorio de 40 días durante toda la Cuaresma. A pesar de los cambios en el modo de practicar las obras de piedad, queda la obligación humana y cristiana de compartir nuestros bienes con los pobres, de vivir el contacto con el Creador y de saber controlar nuestro ímpetu y nuestros deseos. Las palabras de Jesús que meditamos pueden hacer surgir en nosotros la creatividad necesaria para encontrar nuevas formas para vivir estas tres prácticas tan importantes de la vida cristiana. Jesús habla de tres cosas: la limosna, la oración y el ayuno. Eran las tres obras de piedad de los judíos. Jesús critica el hecho de que practiquen la piedad para ser vistos de los hombres. No permite que la práctica de la justicia y de la piedad se use como un medio de promoción social en la comunidad. En las palabras de Jesús aparece un nuevo tipo de relación con Dios que se abre para nosotros. Él dice: Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Si perdonas a los hombres sus faltas, también tu Padre Celestial te perdonará. Jesús nos ofrece un nuevo camino de acceso al corazón de Dios. La meditación de sus palabras referentes a las obras de piedad podrá ayudarnos a descubrir este nuevo camino. Jesús dice: Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos.
De lo contrario, no tienen recompensa con su Padre que está en lo secreto. La justicia de la que habla Jesús consiste en conseguir el lugar donde Dios nos quiere. El camino para llegar allí está expresado en la ley de Dios. Jesús avisa del hecho de que no se debe observar la ley para ser elogiados de los hombres. Antes había dicho, si su justicia no supera la justicia de los doctores de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando leemos esta frase, no debemos pensar solo en los fariseos del tiempo de Jesús, sino más bien en el fariseo que duerme en cada uno de nosotros. La nueva justicia anunciada por Jesús reposa sobre otra base, sale de otra fuente. Debemos construir nuestra seguridad desde dentro, no en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que Dios hace por nosotros. Y esta es la clave principal para entender la enseñanza de Jesús sobre las obras de piedad. En todo lo que sigue, Mateo aplica este principio general a la práctica de la limosna, de la oración y del ayuno. Desde este punto de vista didáctico, primero dice cómo no debe de ser y luego enseguida enseña cómo debe ser. ¿Cómo no hacer limosna? El modo errado de hacer limosna, sea en tiempos pasados como hoy, es el de usar un modo vistoso para ser reconocido y aclamado por los otros. A veces, sobre los bancos de la iglesia se ven escritas estas palabras: obsequio de la familia tal. En televisión, a los políticos les gusta mostrarse como grandes benefactores de la humanidad en las inauguraciones de obras públicas al servicio de la comunidad. Jesús dice, aquellos que así obran ya han recibido su recompensa. ¿Cómo hacer limosna? El modo correcto de hacer limosna es este: que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. O sea, debo dar limosna de tal modo que ni yo tenga la sensación de estar haciendo una cosa buena, que merece una recompensa por parte de Dios y elogio por parte de los hombres. La limosna es una obligación, es una forma de compartir algo que tengo con aquellos que no tienen nada. En una familia, lo que es de uno es de todos. Jesús elogia el ejemplo de la viuda que daba hasta lo que era necesario. ¿Cómo no orar? Hablando de algunos modos equivocados de orar, Jesús menciona algunos usos y costumbres raras de aquella época. Cuando se tocaba la trompeta para la oración de la mañana, del mediodía o de la tarde, había gente que le gustaba encontrarse en la mitad de la calle para orar solemnemente con los brazos abiertos, haciéndose así ver de todos y ser considerados de esta forma como gente piadosa. Otros en la sinagoga asumían posturas extravagantes para llamar la atención de la comunidad. ¿Cómo orar? Para no dejarnos duda, Jesús exagera sobre cómo orar. Dice que se necesita orar en secreto, solo delante de Dios Padre. Ninguno te verá. Incluso para los otros, tú serás alguien que no reza. No importa. También de Jesús dijeron, no es de Dios. Y esto porque Jesús oraba mucho de noche y no le importaba la opinión de los demás. Lo que importa es tener conciencia en paz y tener la certeza de que Dios es el Padre que me acoge, y no a partir de lo que hago por Dios o a partir de la satisfacción que busco en el hecho de que otros me aprecian como una persona pía que ora. ¿Cómo no ayunar? Jesús critica las prácticas equivocadas del ayuno. Había gente que se desfiguraban el rostro, no se lavaban, usaban vestidos rotos, no se peinaban, de modo que todos pudiesen ver que estaban ayunando y de un modo perfecto. Ahora, ¿cómo ayunar? Jesús recomienda lo contrario. Cuando tú ayunes, derrama perfume sobre tu cabeza, lávate la cara, de modo que ninguno se dé cuenta de que estás ayunando, sino solo tu Padre que está en los cielos. Como decíamos antes, se trata de un camino nuevo de acceso al corazón de Dios que se abre delante de nosotros. Jesús, para asegurarnos interiormente, no pide lo que nosotros hacemos por Dios, sino más bien lo que Dios hace por nosotros.
La limosna, la oración y el ayuno no son dineros para comprar el favor de Dios, sino solo la respuesta de gratitud al amor recibido y experimentado. Las prácticas de piedad, para que sean auténticas, deben realizarse sin exhibicionismos. Este principio se vuelve más urgente porque el deseo por ser vistos junto a la obsesión de que los demás nos consideren gente buena está llegando a niveles insospechados, especialmente en los ámbitos religiosos. Jesús, como buen judío, apreciaba la oración, la limosna y el ayuno, pero estaba convencido de que estas prácticas en sí mismas no son buenas ni malas. Todo depende de con qué intenciones se realicen. Por eso el Señor precisa que cuando alguien las practica con la finalidad de ser visto, en ese momento pierden su verdadero sentido, pues no guardan relación alguna con Dios y terminan siendo manifestaciones religiosas, pero no actitudes de fe. Hacer esto con buenas intenciones y sin exhibicionismos estériles hace que los discípulos no sean hipócritas, es decir, que no caigan en ese juego enfermizo de apariencias que engañan a pocos, pero dañan a toda una comunidad y hasta la sociedad misma. Si practicamos el ayuno, la limosna y la oración con rectas intenciones, conseguiríamos que se impregnaran de fe y favoreceríamos su alcance transformador en nuestra sociedad. Ahora reflexionemos. ¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre la limosna, la oración y el ayuno? Haz un resumen para ti. ¿Por qué y para qué oramos, ayunamos y damos limosna? ¿Qué podríamos hacer para impregnar estas prácticas con rectas intenciones? Oremos. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día, y te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campana para que te lleguen nuestras notificaciones, que nos des un me gusta y que nos dejes en los comentarios lo que la palabra de Dios ha sembrado hoy en tu corazón, y nos ayudes compartiéndolo con tus amigos para que llegue a más esta palabra de Dios.